nombre es Mauricio Flores, soy licenciado en criminalística y diplomado en toxicología legal y forense. Muchas veces vamos a un proceso sin acompañamiento de peritos idóneos en la materia y nos encontramos con que no podemos impugnar porque no somos idóneos, o sea, no tenemos conocimiento en cuanto a esta labor tan estudiada por ustedes. Así que bueno, te doy la palabra para que puedas comentarnos de qué se trata, cómo podés ayudar a abogados y la importancia de contar con vos. Bueno, primero que nada, buenos días, tardes y noches, depende del horario en que estén viendo esto. Mi nombre es Mauricio Flores, soy licenciado en criminalística y diplomado en toxicología legal y forense. Mi función básicamente es aportar el análisis técnico-científico que complemente la estrategia jurídica de la defensa. Trabajo sobre la evidencia física, reviso pericias oficiales, detecto posibles errores metodológicos, elaboro informes técnicos y cuando es necesario trabajo y actúo como consultor técnico o perito de parte para respaldar científicamente siempre los argumentos del caso en el que esté trabajando, ¿no? ¿Cuál es el error más común Más común. que encontrás en cuanto a abogados están incursionando en el derecho penal? A veces citan a alguien o tienen un perito, pero lo proponen tarde. Los errores van siempre ligados uno del otro, no sale de algo distinto, ¿no? El principal yo creo que es dar por correcta una pericia oficial sin revisarla técnicamente por un perito. Quizás el caso ya está muy avanzado y llaman a un perito ya cuando está avanzado y el mismo perito dice, si esto hubiera sido un poco antes, hubiera sido mucho mejor Claro, para los nosotros. plazos en la justicia son importantísimos, y más en el derecho Exacto. penal. Bueno, también basar la defensa únicamente en testimonios cuando el principal es la evidencia material. Bueno, el tema de plazos, como lo dijiste, algo que revisamos mucho nosotros es la evidencia desde el inicio, como por ejemplo la preservación, que es lo más importante para nosotros, ya sea si lo vemos de manera presencial, si estamos en el lugar del hecho, o ya sea por fotos, videos, siempre se analiza eso. Eso es lo principal para nosotros y es lo más importante, la preservación. Otra cosa también, como dijiste, pedir nulidades o impugnaciones sin fundamentos técnicos suficientes, también llegar a juicio y no haber preparado un contrainterrogatorio al perito oficial. Es como cuando un abogado debate contra otro abogado en un juicio, bueno, es básicamente lo mismo, perito debatiendo contra perito, es lo mismo, pero es como el ejemplo que yo digo, ¿no? Cuando no sos idóneo en tal materia o no tenés las herramientas para debatirlo. Es como yo a veces digo, yo puedo llevar a un abogado penalista o de cualquier rama que sea necesaria, pero siempre voy a preguntar, ¿hay algún artículo o alguna ley que nos ayude con esto? Porque yo idóneo en las leyes no soy tanto y no como ustedes, que ustedes tienen la fortaleza que un criminalista no. Yo la verdad que lo veo en todas las áreas del derecho, incluso en familia, que el abogado a veces pretende impugnar la pericia del psicólogo o de algún licenciado, tipo asistente social, pues, y de repente no tienen las herramientas. Yo puedo impugnar, pero impugnar ¿en base a qué? Si yo no Exacto. soy o sea, yo no tengo el conocimiento, sí, podés impugnar. Para el juez es irrelevante que vos impugnes sin tener esa fuerza que tiene el profesional en la materia, ¿no? Herramientas que tenemos para ayudarlo, siempre principal, analizar la evidencia desde una perspectiva científica, si las pericias oficiales cumplen los protocolos y estándares, porque tenemos protocolos y estándares, no importa la fuerza, siempre hay un protocolo, ya sea en el lugar del hecho, tanto como en los informes, también detectar errores, omisiones o interpretaciones discutibles que llevan a un debate, que eso justamente se le consulta al contrainterrogatorio en el juicio del perito, sugerir medidas de pruebas que sean complementarias al caso. Eso es Algo fundamental, que también. el profesional a vos como abogado te diga, sí, mira, propongo esto o fíjate esto. Creo que es el key de la cuestión de contar con ustedes al momento de llevar una defensa, y más si es una defensa difícil, si hay varios abogados, si hay Sí. mucha prueba, si hay nulidades que plantearlas bien, con un informe que más no solamente lo plantea, sino que además te agrego un informe que dice todo lo contrario, ¿no? Algo muy común que pasa es las cuestiones complejas de la criminalística. La lingüística, las palabras técnicas que utilizamos nosotros, que siempre lo digo porque lo aprendí tanto como de mis profesores y viendo juicios y demás, a mí me gusta hablar de manera técnica y después explicarlo, como me gusta decirlo, de manera criolla, para que se entienda. Ya ha pasado que una colega mía tuvo un juicio, demás, se cerró y después
lo reabrieron solamente porque en un informe no entendían qué significaba destrógiro y sinistrógiro, que en nuestro dialecto, por así decirlo, significa derecha e izquierda. Solamente la llamaron para consultarle qué era eso y cuando fue a declararlo dijeron, ah, bueno, listo, ya está. Por eso yo siempre digo que está bien hablar de manera técnica, todo de manera científica y demás, pero a la vez está bueno entender que hay gente que no entiende nuestro dialecto, quizás es chino. El lenguaje claro es fundamental, incluso se ve mucho en la jurisprudencia que los jueces tienen que dictar sentencia con lenguaje claro, sin tantos términos en latinos, que la persona a quien va dirigida esa sentencia la entienda. Y esto más en derecho de Exacto. familia, en penal. ¿Cómo te podrían encontrar? ¿Solamente en derecho penal? No, el criminalista está en distintas ramas. Principalmente está en derecho penal, obviamente, pero también podría estar alguna otra rama, derecho, no sé, ¿Daños? inmobiliario. ¿En un daño, por ejemplo? Yo nunca vi, pero También bueno. daños. Sí, 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 daños también. También supongamos, no sé, algún caso que sea familiar, que no sé, haya un recibo de sueldo, supongamos, ahí entra la documentología. El perito puede examinar si el documento es el original, si no es falso, si no está, Si no hay si un sigue siendo fraude. original y está exactamente. Si Ujú. intenta hacer fraude y demás. Pero bueno, eso es muy bueno tenerlo en cuenta, porque es algo que no nos enseñan a nosotros los abogados en la facultad, que podemos contar con este tipo de informes. O sea, nosotros vemos teoría, pero en la práctica, por eso este canal es tan importante para abogados que recién comienzan a ejercer, porque la idea es que vean la práctica, porque teoría está en los libros. La práctica es totalmente diferente, el derecho es dinámico, va cambiando, va mutando, tanto en el fuero de familia y en el fuero penal va cambiando a medida que pasa el tiempo, la historia y bueno, la cultura de cada país. Entonces, la idea es que nosotros como profesionales podamos darle herramientas a los nobles y que puedan entender en qué es práctico contar con un perito. La realidad es esta. Yo en la facultad, y creo que ahora menos, ¿no? La parte práctica no la vemos, no la vemos. No, es ahora como que se está perdiendo mucho eso. No, y menos Bueno, que, o sea, por lo menos mis es facultades todo se están dando cuenta de virtual, eso y están, imagínate que no ven un también, expediente. imagínese la época de pandemia, peor todavía. No, peor. Bueno, de la pandemia en adelante, el abogado que recién se recibe no fue nunca a tribunales. Esta es la idea de que, bueno, que podamos contar con distintos profesionales y que den su experiencia y que, bueno, nos hagan saber a nosotros cómo podemos contratarlos. Resumiendo, ¿no? Lo que haría un perito en criminalista y un abogado penalista, yo me encargaría de dar la parte técnica de la prueba para que ustedes puedan explotar jurídicamente sus fortalezas y cuestionar las debilidades. Mira qué importante, ¿no? Yo creo que el penalista y el perito van de la mano. Si Sí, no contás con un buen equipo de profesionales, es muy difícil de tener una buena defensa. Agradezco todo tu aporte y me gustaría que, bueno, que podamos dejar abajo en los comentarios, en el título, tus datos, tu Instagram, tu celular, para que te puedan contactar. Abogados, no tengan miedo de comunicarse, de consultar, de preguntar, de tener un asesoramiento. Quizás uno no, su cliente no cuenta con el dinero o ellos mismos no cuentan con el dinero, pero por lo menos tener una asesoría para saber la importancia de contar con o no con un informe pericial de parte de ustedes. exacto. Quería comentar el tema de, bueno, de criminalística y criminología para que quede claro, más que nada. Yo O sea, siempre es a veces lo parecido veo. el nombre, pero nada que ver una cosa con la otra. Es muy común que pase porque a veces veo que colegas van a la televisión y ponen que es criminólogo y después hablo con ellos y dicen otra vez se equivocaron. Es común, pero ya no pasa nada. Es Sí, normal. sí, sí. Es, Bueno, pero o está sea, bueno que la lo diferencia es aclares esa. y que lo aclares vos, que sos O el que sea, la tiene. criminalística trabaja sobre la evidencia, la criminología trabaja sobre el comportamiento humano relacionado con el delito. Eso es lo más breve posible. Es importantísimo todo esto que me estás contando. Gracias por tu aporte, por estar acá y bueno, ya podríamos hablar de algún caso que salga en la tele, cuando quieras podemos hacer otro Exacto, sí, vivo comentando. ya vamos a estar viendo fechas y horarios para hacer un encuentro también así virtual para hablar ya sea de casos o también
relacionado a la criminalística, cómo podríamos ayudarlos a penalistas o de distintas ramas, ya sea balístico, documentológico, también hablar relacionado a la medicina legal, accidentología, toxicología, escena del crimen, qué se lleva a cabo, qué se hace en la escena del crimen, qué no se debe hacer. Hay mucha información para hablar. Esto es importante. ¿Qué no se debe hacer? Eso es Exacto. fundamental. Bueno, gracias, Mauricio. Estamos hablando. Que tengas buena semana. Igualmente, un gusto. Chao, gente. Chao Chao, a chao. todos. Gracias por participar.